¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, comenzando esta semana, edición de día lunes. Gracias por acompañarnos a esta hora en estos 30 minutos de informaciones del día. Y vamos a comenzar con un protagonista de la agenda económica de estas últimas semanas. Hablamos del cobre, que ahora sí superó los $4 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando así esta barrera por primera vez desde el año 2011. El metal rojo comenzó la semana con una fuerte alza y rompió el techo de los 400 centavos por libra, ratificando así la tendencia al alza, pero a una velocidad muy superior a la que preveían los analistas para este año. En la jornada solamente subió 2,96% y los contratos a futuro del cobre acumulan una subida de más de 15% durante febrero y podrían alcanzar así su mejor resultado mensual desde que se tienen registros para este mineral. El precio del metal rojo ha sido impulsado principalmente por la rápida recuperación económica de China, lo que incluye una fuerte demanda de este material. Eso sumado a una oferta más ajustada también que ha provocado cierto déficit. El arranque de año, sumado a las mejores proyecciones económicas globales para este 2021, han abierto también un debate sobre la posibilidad de que se dé inicio a un superciclo en el precio del metal, tal como ocurrió entre 2004 y 2011. Desde el gobierno valoraron la noticia por lo que significa para la economía local, pero llamaron a ser prudentes también en las proyecciones. Una buena noticia para nuestro país. Nosotros somos uno de los principales productores de cobre del mundo y esto, que el precio suba, obviamente es muy bueno para arcas fiscales, ¿no es cierto? Y también porque seguramente puede movilizar más inversión en el sector minero y eso puede significar más empleo también y eso es lo que buscamos. Ahora, sí hay que ser prudente. ¿Y hay que ser prudente en qué sentido? Que sabemos que los commodities en general, y el precio del cobre es uno de ellos, tiene volatilidad y eso significa que hay periodos en que puede subir, pero también tenemos periodos en que también obviamente puede tender a disminuir. Pero sí tenemos que ser prudentes, tenemos que mirar si esto efectivamente se mantiene en el mediano plazo. Mientras tanto, el presidente de Tsunami, Diego Hernández, se refirió a los fundamentos que empujan el precio del cobre. Ahí está el detalle de esta declaración que dio Hernández, donde plantea que los fundamentos del mercado parecen firmes, pero hay dos elementos que hay que mirar con cuidado, dice. Uno es que los chinos ya se reabastecieron luego de la pérdida de inventarios que tuvieron. Y lo otro, agrega Hernández, es que la chatarra, dijo, es un componente importante. Había desaparecido y ahora podría comenzar a aparecer, impactando negativamente en el precio del cobre en la medida en que esa chatarra termina alimentando también la oferta. Bueno, en conversación con Agenda Económica, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, había adelantado precisamente que las buenas noticias y la tendencia al alza se mantendrían y por un buen tiempo, aunque advirtió también que detrás de esta alza del precio, y este es un factor bien relevante, hay componentes financieros que podrían ser riesgosos. No hay señales de moderación todavía, así que las buenas noticias y la tendencia de alza me parece que va a mantenerse todavía por un tiempo. La trayectoria de este ciclo de precios me parece que va a ser distinta a la que tuvimos en el periodo anterior. Es decir, probablemente estos dos primeros años van a ser de precios muy altos, pero de ahí en adelante yo tengo cierto cuidado, Sebastián, porque precisamente estos factores financieros tienen aparejados algunos riesgos importantes, algunos desequilibrios, se incuban ciertos desequilibrios que pueden perfectamente desencadenar una crisis financiera significativa de aquí a 3-4 años más. Vamos a ir a otro tema. Las regiones metropolitana y de Antofagasta concentraron casi el 60% de la inversión aprobada en 2020, según el catastro del Servicio de Evaluación Ambiental. Los nuevos proyectos aprobados en esta instancia sumaron un total de $18.000 millones a nivel nacional. De ellos, más de $6.000 billones corresponden a proyectos ubicados en la región metropolitana. A pesar de la pandemia, ese monto es 1.000 millones mayor que lo registrado en 2019. Aunque los principales proyectos corresponden en realidad a obras públicas. El tren Santiago-Batuco, por ejemplo, o el Hospital Sotero del Río, que encabezan el listado. Mientras que en la región de Antofagasta destacan 46 iniciativas ligadas principalmente a proyectos de energías renovables. El mayor proyecto aprobado es la planta fotovoltaica Inti Pacha de Colbún, que contempla una inversión de $788 millones, seguido por el proyecto solar Antofagasta de Ibereólica y el Parque Solar Los
Andes de la empresa Andes Solar. La inversión de este rubro no es exclusiva, eso sí, en la segunda región. Del total de proyectos aprobados a nivel nacional, cerca del 40% corresponden a inversiones en el sector energético. Y vamos a ir a otro tema para hablar del mercado laboral. Sabemos lo deteriorado que ha estado, sobre todo en el contexto de la pandemia, y aunque ya se ven algunas señales de recuperación para este año, el ministro subrogante del Trabajo, Fernando Arap, informó que sigue al alza el proceso de recuperación de los empleos perdidos, pero esto va de la mano, por cierto, de la estrategia sanitaria. Por eso llamó a respetar las medidas preventivas. A partir del mes de agosto, septiembre del año pasado, el alza de recuperación de los puestos de trabajo ha sido constante y nosotros esperamos que esa alza se siga manteniendo durante este año 2021. Pero vuelvo a señalar, esto va muy de la mano del tema sanitario. Si las comunas retroceden a cuarentena, evidentemente eso impacta en el empleo, porque hay muchas actividades que no pueden desarrollarse en etapa de cuarentena. Y por eso que el llamado a todos es a seguirnos cuidando, el llamado a las personas es a vacunarse, respetando obviamente la política del 10% no fue la mejor política, fue una política que llegó tarde, se podrían haber tomado otras políticas, pero al final ha servido en cierta manera para paliar los problemas financieros que han tenido los chilenos. Claro. En este año... Sí. Patricio, sí, hay un punto relevante también que vale la pena aclarar, yo creo. ¿Qué significa el concepto de morosos? Porque a veces podría alguien interpretar como que una persona que deja de ser morosa ya no tiene deuda, y no es así. No, en realidad hay dos conceptos. Uno es tener deuda y estar endeudado, y sí, es alguien que tiene, de cierta manera, un nivel de deuda que tiene que pagar en el futuro. Alguien que es moroso es alguien que no está pagando o no está cumpliendo el pago tanto de los intereses del capital de las deudas que tiene. Perfecto. Sí. Es un tema bien relevante porque, insisto, el escenario de deuda en Chile dista de ser en ese sentido ideal, ¿no? Hay otro estudio que también podemos mencionar, Patricio, que tiene que ver con lo que indagó chiledeudas.cl, con el dato que tú mencionabas. 65% de las personas está endeudándose, pero ya no para inversiones de capital o de trabajo, por ejemplo, sino sencillamente para llevar el día a día en el contexto de un mercado laboral, por supuesto, que está muy deteriorado. Sí, mira, el 65% es un número alto, pero si lo comparamos con el año 2020, el mismo estudio de Chile Deuda dice que el año 2020 el 70% de la gente se endeudó para enfrentar gastos de marzo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo creo que hay tres factores que han incidido. El primero es que la gente se ha dado cuenta que la pandemia no es un shock transitorio, sino que un shock permanente, que sus caídas de ingresos ya no van a ser de 1 o 2 meses, sino que probablemente va a ser de 1 año más, y en ese sentido la gente se está ajustando a una nueva realidad, en el sentido que si yo tengo menores ingresos, tengo que ajustar mis gastos. Yo creo que otra cosa que ha incidido es que la gente ha tomado vacaciones más cortas, vacaciones más austeras, o simplemente no ha tenido vacaciones. Claro. Eso también ha ayudado a reducir los niveles de endeudamiento. Y finalmente, obviamente, hubo 2 retiros del 10% de las pensiones, que eso ha paliado o ha mitigado los efectos de esta caída en los ingresos, ¿ya? Ahora, el año que viene va a ser complicado, es un año donde necesitamos planificarnos financieramente. Sí. Nosotros queremos que este endeudamiento que estamos tomando para los gastos de marzo no sea un endeudamiento que se vaya acumulando, y para eso es importante tener ciertas ideas. Lo primero es que ojalá nuestro endeudamiento sea para satisfacer necesidades, deseos, ¿ya? Estamos en un momento donde son críticos nuestros gastos, no tenemos alto ingreso, ajustarse a la nueva realidad. Si es que necesitamos, si es que ya no gastamos todo nuestro ahorro, es importante escoger las mejores opciones de crédito, es decir, el crédito que tiene la menor CAE posible. Eso quiere decir que si yo me endeudo con 100.000 pesos y un banco me ofrece una CAE del 20%, al final del año va a pagar 120.000 pesos, pero si otro banco me ofrece una CAE del 10%, voy a pagar 10.000 pesos menos, es decir, estoy pagando menos por la plata que me preste y por lo tanto estoy aumentando mi patrimonio. Y lo otro que yo sugiero también es que en un momento en que estamos con la economía debilitada, sí, que las tasas de interés están bajas, y es importante que la gente, por ejemplo, reestructure su deuda que asumió en el pasado con tasas
de interés mucho más alta. Patricio, es una manera de reducir la deuda. Sí, y este es un buen momento para eso. Hay que aprovechar el momento desde el punto de vista de las tasas, ¿no?, que hay acá en nuestro país para poder reestructurar la deuda. Es un excelente momento y por dos razones. Se acaba de aprobar una ley de portabilidad financiera, sí, lo que hace mucho más fácil para los bancos traspasar una deuda hipotecaria de un banco a otro. También lo hace más rápido lo hace menos costoso y hace que muchas veces para los ejecutivos de cuentas sea más simple. Lo segundo es que efectivamente las tasas están más bajas. Entonces significa que yo estoy repagando la deuda que tengo y me estoy volviendo a endeudar, pero con tasas que son mucho más convenientes. Y esto va directamente a mejorar nuestra calidad de vida. O sea, yo te digo que si uno hace una buena reestructuración de un crédito hipotecario a 15 años, uno podría pagar quizá un poquito más y rebajar los pagos en 5 años. Ajá. Entonces piensa que tú te vas a jubilar a los 65 años con pensiones que son pequeñas, pero por una decisión financiera que tomaste hoy día, eres capaz de reducir el pago hasta los 60 años. Yo te diría son 5 años en que tú estás mejorando tu calidad de vida porque no estás preocupado de pagar los dividendos, sino que estás disfrutando algo que ya es tuyo. Patricio, es interesante también mirar esto con una perspectiva un poco más amplia. ¿Los niveles de endeudamiento que hay en Chile son saludables? Y te lo pregunto si tomamos dos fotos, básicamente. Una prepandemia, digamos, una fotografía de deuda prepandemia y los niveles que se ven hoy día en nuestro país. ¿Son niveles de deuda saludables? Estamos justo en el umbral. Estamos en el umbral que estamos pasando desde niveles saludables hasta niveles no saludables. Te voy a dar dos cifras, una micro y una macro. La sugerencia del Banco Central y del CEPNAC financiero dicen que los individuos no deberían tener una carga financiera mayor al 25%. Esto quiere decir que una vez que yo pago mi dividendo o pago la venta de mi casa, no puedo dedicar más del 25% de lo que queda a pagar deudas. Bien. Chile ya alcanzó ese 25%. El problema que venía lo alcanzó a una tasa de crecimiento muy acelerada. Es decir, que vamos a pasar fácilmente ese umbral en los próximos años. Por lo tanto, vamos a pasar de una situación saludable financieramente a una que se convierte en sobreendeudamiento. A nivel macro, hay estudios que señalan que el desarrollo de los mercados financieros favorece el desarrollo económico. Sin embargo, esto hasta niveles que el crédito privado sobre GDP alcanza el 100%. Sobre ese nivel, se dice que un país está sobreendeudado y la probabilidad de tener crisis financiera debido al sobreendeudamiento son mayores, y estas crisis costos que al final afectan el bienestar de todos. Entonces estamos justo en un umbral, en el sentido que ya hemos sacado beneficios de la inclusión financiera, ajá, pero llegó el punto en que esa inclusión financiera la debemos manejar con una buena educación financiera. Perfecto. Y ahí es donde tenemos un problema en Chile, porque en las últimas décadas en Chile ha habido un proceso de inclusión financiera, es decir, cada día nosotros tenemos acceso a más productos y servicios financieros. Sin embargo, eso no fue de la mano con un proceso de educación financiera. Patricio, es decir, ahora... ese punto es interesante porque tú has trabajado el tema, además, junto al Banco Central, has investigado sobre este asunto. Los niveles de educación financiera que hay en Chile, ¿cómo los calificarías tú? En función precisamente de lo que mencionabas, de que estamos en ese umbral, ¿no?, donde estamos en una situación posible también de riesgo. Los niveles de educación financiera en Chile son bajos, dado el nivel de desarrollo de Chile, ¿ya? Uh-huh. Es decir, si nos comparamos con otros países de América Latina, estamos por sobre, ¿ya? Pero eso no justifica nuestros bajos niveles, ya que si nos comparamos con otros países, por ejemplo, de Europa del Este, que tienen incluso un nivel de desarrollo económico menor que el chileno, ellos tienen un grado de educación financiera mucho mejor, ¿ya? Uh-huh. Es decir, un porcentaje muy importante, a modo de ejemplo, de nuestros alumnos, no sabe los conceptos básicos de las finanzas, solamente un 3 y un 5% se podría decir que tiene conocimiento apropiado de las finanzas. Pero esto también es porque nosotros no enseñábamos finanzas en el colegio. Esto es un proceso que partió recién en el año 2017, donde los profesores no tenían muchas herramientas para enseñar estos nuevos contenidos.
Sí, y parece un desafío fundamental, ¿no? En función de lo que tú mencionabas, de las perspectivas que hay respecto a la evolución de la deuda en Chile y sobre todo pensando en que realistamente estamos en un escenario donde el mercado laboral está más complicado y eso evidentemente va a repercutir también en los niveles de deuda a mediano y largo plazo. Patricio, muchísimas gracias por conversar con nosotros para abordar este tema, muy amable. Muchas gracias a ti por la invitación. Chao, Patricio. Bien, con esta conversación estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por habernos acompañado. Vienen más informaciones, por supuesto, en CNN Chile.